Hola, ¿qué tal? La idea, ustedes saben que el instituto siempre quiere tener en boga los temas de actualidad, siempre queremos brindarles a ustedes herramientas para poder tener un pensamiento crítico, para poder, además de lo que uno escucha, tener y elaborar, ¿no? Un propio concepto. Entonces, nos pareció atinado hacer este curso de qué es un decreto de necesidad de urgencia. No vamos a estar hablando, se los aclaro, del decreto en especial del presidente que se dictó hace poquito. Sí nos pareció, después veremos si hacemos un seminario, pero sí primero para hablar, para entender, para poder comprender qué son las características. Bueno, Joaquín nos va a estar guiando, yo también ahí entre los dos vamos a estar brindando estas dos clases, así que bienvenido, Joaco, muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Patricia, buenas tardes a todos y gracias también al Instituto por la oportunidad y bueno, estar un viernes pre-carnaval analizando DNU, la verdad que es interesante porque habla también del interés que todos tenemos por estos temas. Voy a compartir ahí el PowerPoint. Bueno, a ver, los DNU, para arrancar el tema, es inevitable que nos alejemos un poco, digamos, no quedarnos simplemente a analizar la norma fría del artículo 99, inciso tercero, que es donde están regulados los DNU en la Constitución Nacional, sino que primero entendamos un poco cuál es la filosofía detrás de estos llamados institutos de emergencia. El DNU es un instituto de emergencia junto con la delegación legislativa, con el estado de sitio, con la intervención federal, eh, e inevitablemente para entender cómo funciona el DNU y cuál es la lógica detrás del DNU, tenemos que ir unos pasos previos. Y ustedes saben que el derecho constitucional está muy vinculado a la política, porque el derecho constitucional justamente trata de cómo las decisiones políticas se juridizan, se convierten en normas legales. Entonces, inevitablemente vamos a tener que ir un poco para atrás a la teoría política o a la teoría constitucional para entender cuál es esta lógica que está detrás de los DNU. Y yo empezaba con esta frase, ¿no? De Montesquieu. Ustedes saben que Montesquieu es el padre intelectual de la división de poderes. Eh, y esta frase, la verdad que es para arrancar, pero es una especie de spoiler porque sintetiza que al menos yo creo, pero también gran parte de la doctrina constitucional cree sobre la división de poderes. Y la frase dice, cuando los poderes legislativo y ejecutivo se reúnen en la misma persona o entidad, no puede haber libertad. Un poco la idea de Montesquieu, la idea de la división de poderes que fue evolucionando a lo largo del tiempo, es esta, que el poder debe controlar al poder. Que si no tenemos una tensión constante, un equilibrio de poderes, unos frenos y contrapesos, el poder se concentra en una sola persona y eso nos puede quitar libertades. Esto viene, ya lo vamos a ver en los antecedentes, pero si tuviéramos que buscar uno de los antecedentes, la Carta Magna inglesa de 1215, que influyó, que básicamente los varones de Inglaterra le establecieron al rey Juan sin tierra una serie de límites que se denominó el principio de legalidad para que haya debidos procesos, para que no te puedan encarcelar, para que los impuestos tengan que pasar primero por el Parlamento. Pero esto ha ido evolucionando con la Revolución Norteamericana, con la Revolución Francesa, en nuestro caso la Revolución de Mayo. Pero vamos a intentar verlo un poco más detalladamente en, en el sentido de qué sistema prevé o qué diseño prevé nuestra Constitución Nacional. Y vamos a decir que nuestra Constitución Nacional piensa y nos propone una democracia constitucional. ¿Qué es una democracia constitucional? En principio, es un sistema que podemos llevar dos elementos que están en las propias palabras. Por un lado, la democracia y por el otro lado, una constitución. No decimos que es solo una democracia,
Y tampoco decimos que es solo una constitución, decimos que es una democracia constitucional. ¿Cuál es la idea de la democracia, si tuviéramos que definirla? Bueno, está íntimamente ligada al ideal del autogobierno. Es decir, nosotros como comunidad decidimos que podemos elegir nuestros destinos. ¿Cómo? Eligiendo, por ejemplo, con la regla de la mayoría, ciertas decisiones. En mayo de 1810 decidimos, desde Buenos Aires nos vamos a autogobernar y no vamos ya a recibir las órdenes que nos da Fernando VII de España desde Madrid, digamos. El ideal de la democracia, del autogobierno, es justamente que podamos tomar las decisiones como comunidad. Y elegimos la regla de la mayoría porque si eligiéramos la unanimidad sería mucho más complicado, pero bueno, no me quiero detener en eso porque es más profundo. Pero la regla de la mayoría es una forma de tomar decisiones, es la menos mala. Pero ¿qué pasa? Para hablar de democracia constitucional, inevitablemente tenemos que establecer un límite a la regla de la mayoría, porque a lo largo de la historia se han dado ejemplos que las mayorías han, digamos, pisado o afectado los derechos individuales de las minorías. Entonces se establecieron límites a esa regla de la mayoría. Límite, en definitiva, al poder político de quien detenta esa regla de la mayoría. Entonces la Constitución, básicamente, es un instrumento que pone límites al poder político y al poder de la mayoría. Por dar un ejemplo, hubieron muchísimos casos de dictaduras de la mayoría, de dictaduras que ganaron por los votos, pero que avanzaron sobre los derechos humanos, por ejemplo. Un límite que establece la Constitución es el respeto a los derechos humanos. Pero el límite que nos interesa para analizar los DNU y para empezar a verlo, ahí la imagen que ven arriba a la derecha es una imagen que es muy utilizada en el constitucionalismo para explicar esto, que es el mito de Ulises. Ustedes saben que Ulises volvía de la guerra de Troya y tenía que pasar por un lugar que estaban las sirenas. Las sirenas tenían un canto que hacía que los marineros las sigan y se ahogaban. Pero la historia decía que si alguien lograba escuchar a las sirenas y no se tiraba, y no las seguía, no se tiraba al mar, sobrevivía, las sirenas morían. Entonces Ulises pidió que a sus marineros que lo aten al mástil y que, y que se tapen los oídos. Y que si él pedía que lo liberen, no lo suelten. Eso un poco ha sido usado por el constitucionalismo. Bueno, las sirenas cantan, él las escucha, pero como está atado, los marineros no lo sueltan y las sirenas mueren. Esa visión, esa metáfora de atarse al mástil es un poco la idea del constitucionalismo y el límite constitucional. Es decir, nosotros podemos como personas autorrestringirnos en determinados momentos, que son los momentos constituyentes, los momentos en los que se crea una constitución, que es un proceso mucho más complejo que hacer una ley, ni siquiera hacer un decreto, pero cuando hacemos una constitución, como sociedad decimos, bueno, vamos a establecernos ciertas reglas para que en un momento de bronca, de odio, de pasiones, nos frenemos, digamos, paremos la pelota y digamos, bueno, pará, tenemos que seguir un proceso, tenemos que enfriarnos y pensar. Otro ejemplo que podemos dar, más cercano, no tan mítico, es yo voy a salir a la noche, a un boliche, a un bar, y sé que voy a tomar alcohol. Entonces le doy las llaves del auto a un amigo y le digo, manejá vos a la vuelta, yo voy a tomar alcohol, si te pido las llaves no me las des. Esas metáforas que usan los libros hablan de que en la autorrestricción, en el límite que nos ponemos, también hay un ejercicio de nuestra libertad. No siempre es hacer lo que queremos, sino muchas veces la libertad consiste en poder delimitarnos. Eso viene a ser la Constitución. Y uno de los límites más conocidos de la Constitución es justamente la división de poderes. Y la división de poderes tiene tres dimensiones. Una es según la frecuencia con la que se ejerce el poder, que acá hablamos de poder constituyente y poder constituido, que esto es muy de teoría constitucional, no voy a profundizar, pero el poder constituyente es lo que decía, cuando se hace la constitución, y los poderes constituidos son el presidente, el Congreso, el Poder Judicial, que funcionan y nunca pueden pasarse de lo que les estableció el Poder Constituyente, que es justamente la Constitución.
Por eso el poder legislativo, el presidente o los jueces no pueden ir por arriba del poder constituyente. El poder constituido siempre está por debajo del poder constituyente. Pero las dos dimensiones de la división de poderes que nos interesan, porque son las que afectan el DNU, son, según la función de cada poder, que esta fue la creación de Montesquieu, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que es la que más conocemos nosotros. El poder ejecutivo es el poder que ejecuta la ley, el poder legislativo es el poder que hace la ley, y el poder judicial el que va a aplicar en casos concretos cuando haya debates, discusiones. Y una tercera que se habla menos, pero que todos conocemos también, dimensión de la división del poder, que es según el espacio territorial. Es decir, nosotros tenemos gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales. Y cada uno de esos órdenes se dedican a tratar ciertos temas. Y esta dimensión de la división de poderes, acá ve mucha gente de las provincias, también afecta al DNU. Y es fundamental, porque recordemos que la Cámara de Senadores, por ejemplo, representa a las provincias. Entonces, cuando se dicta el DNU, también se está afectando no solo una invasión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, ahora lo vamos a ver bien, pero también se está afectando las autonomías provinciales, porque las provincias no tienen un ámbito para expresarse. Eso me hace compartir, y esto, digamos, es una opinión personal, pero que gran parte de la doctrina constitucional eh, comparte, que los decretos de necesidad y urgencia han sido la herramienta más opresiva para los derechos individuales desde el advenimiento de la democracia en 1983. Esto lo dice Mario Midón, que es un especialista justamente en institutos de emergencia. Para que entendamos lo grave que son los DNU como instituto de emergencia. Con los DNU se han hecho las cosas más graves en la democracia. Violaciones a la propiedad privada, confiscación de depósitos, restricciones a las libertades individuales, etc. Entonces, respecto al poder legislativo, vamos a decir que es el más democrático de los tres poderes. La Constitución lo ubica, si ustedes ven, la parte orgánica, que es la parte donde se establece el poder, lo ubica en primer lugar al poder legislativo, porque de alguna manera la Constitución entiende que es el foro de discusión y es la institución donde todas las voces están representadas, las mayorías y las minorías, las provincias. Entonces, es donde la diversidad de miradas de la Argentina hace que podamos tener la mayor cantidad de información para tomar decisiones. Y esto la Constitución también lo estableció en un artículo que es muy importante, que no podemos no ver para estos casos, que es el 29. El artículo 29 se hizo contra Rosas, después de la tiranía del rosismo, que se acuerdan que tenía la suma del poder público y las facultades extraordinarias, y habla más de la delegación, pero tiene vinculación a los DNU. Dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias y la suma del poder público, y otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a las que los formulen, consideran, no firmen, responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Es tremendo este artículo, como dice los infames traidores a la patria. Pero para que veamos cómo la Constitución liberal, con ideas de la Ilustración, con ideas de Montesquieu también, de la generación del 37, tenía esta visión de evitar la concentración del poder, porque le costó mucho a la Argentina, mucha sangre, mucha guerra civil, muchos exilios, la concentración del poder. Entonces ahora vamos a lo que nos llamaba este curso, pero que era imposible no hacer esta introducción. ¿Qué es un DNU? Bueno, son las normas de alcance general que dicta el Ejecutivo sobre materias legislativas, sin autorización previa del Congreso. Es una norma, Vidal Campos va a decir que es una norma con cuerpo de decreto y alma de ley, con lo cual ya empezamos a tener conflictos, porque
o sos un decreto o sos una ley. Es raro esto de un decreto con alma de ley. Digamos, hay una visión medio extraña. Ustedes saben que la ley siempre está por encima del decreto. La ley es lo que emana del Congreso. La ley es lo que discutimos, es el producto de lo que se discute en el Congreso Nacional. Ese es el principio de legalidad que surge en la Carta Magna de Inglaterra en 1215, pero que se va perfeccionando. ¿Y cuál fue lo primero por lo cual surge el principio de legalidad? Bueno, que el rey ponía impuestos a los varones, al pueblo, para financiar sus guerras, y los varones decían, no, yo no quiero que me cobres impuestos, yo quiero que esto se discuta en un parlamento, quiero tener opinión sobre, si me vas a sacar plata, sobre para dónde va a ir esa plata. Entonces ahí se crea el principio de legalidad en materia tributaria, por ejemplo, pero también va a estar el principio de legalidad en materia penal. Bueno, lo que hace el DNU es justamente atacar este principio de legalidad. Es que el Ejecutivo pueda emitir disposiciones de carácter legislativo, de materias legislativas, sin pasar por el Congreso y sin seguir el proceso de sanción y formación de las leyes, que conlleva todo un procedimiento. Primero tiene una Cámara de Origen, después una Cámara Revisora, después lo promulga el Ejecutivo. Aparte, cuando uno trabaja en el Congreso, primero pasa por comisiones. Todo este proceso, que para mucha gente es lento, aburrido, etcétera, bueno, es el proceso para hacer una ley, como cualquier tema. Si yo quiero hacer un trabajo, lo tengo que estudiar, lo tengo que investigar, no lo puedo legislar en 2, 3 horas. Que yo trabajando en diputados muchas veces nos pasa esto, que hay que legislar este tema porque sale. No, pero pará, hay que investigarlo. Y el Congreso muchas veces ha dictado normas bastante rápido. Pero todos los países serios del mundo tienen sistemas legales y parlamentos que estudian los temas y debaten. Es mucho más inteligente que las decisiones se tomen entre muchas cabezas que las tome uno. Siempre va a haber más información, más conocimiento, más miradas. Los DNU siempre existieron, aunque no se usaban con tanta frecuencia, no estaban previstos en el texto de la ley, pero se justificaban con la teoría de que el presidente tenía poderes inherentes o poderes implícitos al ser jefe supremo. En situaciones de emergencia podía dictar decretos con carácter legislativo. Esto en 1994, cuando se hace la última reforma de la Constitución, que fue la reforma con mayor legitimidad política que tuvo nuestra historia, democrática. Bueno, los constituyentes se enfrentaron a un dilema, es decir, veníamos de la época de Menem, que Menem se desató, dictó como 300 DNU, entonces, como mucho más de lo que se habían dictado en toda la historia anterior a Argentina, entonces los constituyentes dijeron, a ver, ¿qué hacemos con este tema de los DNU? Que se hacen, aunque no estén previstos oficialmente en la Constitución. Nos hacemos los distraídos, hacemos silencio y no los regulamos, o los intentamos regular con ciertos límites. Y primó esta segunda opción. La idea fue incluirlos en la Constitución, limitarlos, establecerles restricciones para que no suceda lo que había sucedido con Menem. La verdad que, visto las circunstancias de hoy, tenés parte de la doctrina que dice fue un error blanquearlos y ponerlos en la Constitución. Otros te dicen fue bueno porque algunas restricciones se pudieron poner, que ahora las vamos a ver. No se pueden dictar en cualquier materia. Pero la idea básicamente de la reforma de 1994 fue la de atenuar el hiperpresidencialismo, es decir, intentar ir a un sistema semiparlamentarista, se decía en aquel momento, en el cual el presidente no tuviera todo el poder y se pueda darle más poder al Congreso. Villar Campos entonces va a decir que es un instituto de emergencia, decretos se dicta sobre materias propias de la competencia legislativa, cuando una súbita urgencia exige emitir las normas que el Congreso no ha dictado o suplirlo lisa y llanamente. Pero fíjense en esto. La necesidad y la urgencia son las razones justificantes para consentir que se margine la división de poderes, lo que decíamos antes. Y hay un concepto que es quizá medio complicado, pero que a mí me gusta comentarlo, que es Carlos Santiago Mino, quizá haya sido el mayor jurista o filósofo
que tuvo la Argentina, y él hablaba que la democracia tenía un valor epistémico. ¿Qué significa la palabra epistémico? Epistemé viene de conocimiento. Un poco la idea de Nino era, la democracia no es algo naif o ingenuo, en que todos participemos y que nos gusta escuchar discursos largos. No, no, él decía, lógicamente, racionalmente, la democracia nos permite tomar las decisiones más lógicas, más correctas, más eficientes, porque nos ayuda a entender y a conocer. Si nosotros regulamos desde nuestra casa solos, vamos a tener menos información que si regulamos y hacemos leyes escuchando diferentes opiniones, diferentes interesados. Si yo voy a regular la pesca o voy a regular, no sé, a los automotores, tengo que escuchar a la gente que trabaja ahí. Por más que tengan un interés corporativo, por más que tengan un interés que no ayude al interés general, me sirve escucharlo porque son las personas que están todo el tiempo haciendo eso y probablemente me den información de la que yo carezco. Entonces, esta cultura que nosotros tenemos, creo que en Argentina es muy común de decir, hay que actuar rápido, hay que evitar la deliberación. Bueno, muchas veces nos hace ser ineficientes. Venimos repitiendo esto durante muchos años y no nos ha ido tan bien. En cambio, los países más desarrollados del mundo, vean el Parlamento inglés, el Congreso de los Diputados de España, en Estados Unidos, las cámaras legislativas no entregan facultades fácilmente. Y los asuntos políticos se discuten fuerte. Los diputados se matan en los debates. Es cuestión de buscar en YouTube, digamos, se discute. Ahí hablaba del principio de legalidad, que es justamente esto que está en el artículo 19 de la Constitución, que es que todos los derechos deben ser restringidos, en todo caso, por una ley, no por decreto. Esto también está en tratados internacionales. Acá, los conceptos de necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia, según algunos autores, es una situación extraordinaria que pone en riesgo la subsistencia misma de la organización jurídica y política, una solución que no admite dilaciones porque el retraso agrava la situación. Pero hay algo que es clave, en que ahora vamos a ver el artículo 99, inciso 3, que no se tiene en cuenta, que es la imposibilidad del poder legislativo. Y esto es un hecho de verificación empírica, es objetivo. Que el Congreso pueda o no sesionar es concreto. Y esto es la clave por la cual yo creo que el DNU es inconstitucional y que si llega a la Corte lo va a declarar inconstitucional. Porque el Congreso podía funcionar. Y hay mucha doctrina que dice que no están permitidos los DNU por conveniencia. Es decir, no puedo alegar que el DNU, que la urgencia es que no tengo apoyo político en el Congreso. Porque con ese argumento, el Congreso está pintado. Con ese argumento, no, digamos, el presidente puede elegir si le conviene o no pasar y seguir el trámite normal legislativo, y es discrecionalmente de él decidir si es urgente o no. No solo la inactividad legislativa justifica que el Ejecutivo asuma roles del Congreso. La detención del Congreso tiene que obedecer a motivos ajenos a la voluntad de quienes conforman las mayorías del orden. Y la Corte tiene dicho que esto, ya lo vamos a ver bien, pero que esto se vincula a una catástrofe natural, a una guerra, por ejemplo, que bombardeen el Congreso y el Congreso efectivamente no pueda sesionar. O, por ejemplo, tuvimos un caso, el de la pandemia. El primer decreto de la pandemia, creo que era el 20 del 2020. El primer decreto de la pandemia, ¿se acuerdan que estábamos todos en los primeros momentos con miedo porque parecía que te contagiabas automáticamente? Entonces, ahí se dictó un decreto de necesidad y urgencia y la mayoría de la doctrina constitucional dijo, eso está bien, es correcto, porque el Congreso no se podía juntar, porque tampoco vamos a obligar a los diputados a que sean héroes. Si en ese momento parecía que te contagiabas, era normal. Después, con la pandemia se desbocaron y empezaron a editar DNU por cualquier cosa cuando el Congreso ya podía sesionar. Pero los primeros fueron buenos. Acá tenemos algunas frases. No es correcto sostener que las naturales tardanzas deliberativas del órgano colegiado, sumados a la urgencia para resolver de modo inmediato un hecho que requiere solución legislativa, son autosuficientes para que el presidente edite un DNU.
La necesidad no existe por el solo hecho de que el trámite parlamentario sufra demoras, el disenso de las cámaras trae la aprobación de una ley o directamente se produzca el rechazo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Esto es importante porque muchas veces han dictado DNU diciendo el Congreso no me apoya y yo tengo que hacer esto. Y desde la doctrina constitucional esto no está bien. Ahora, una aclaración que quiero hacer. El problema del derecho constitucional es que siempre, ustedes me van a escuchar a mí decir un montón de cosas que en la realidad no se cumplen, pero bueno, es un problema que tiene el derecho. Una tensión constante entre el ser y el deber ser. El derecho no se ocupa solo de discutir, el ser vendría a ser la realidad, lo que pasa. Nos guste o no, es lo que sucede y es lo que el poder ejerce. Pero el derecho también estudia el deber ser, lo que debiera suceder. Y la idea, el derecho, si habláramos solo del ser y analizáramos la realidad, estaríamos en otra disciplina, que es la sociología, si se quiere. La sociología estudia cómo funciona la sociedad. Ahora, en el derecho hay una faz axiológica de valores. ¿A dónde tiende a ir la sociedad? ¿A dónde queremos ir? En ese sentido, el derecho habla del deber ser. Y es imprescindible que digamos, esto es lo que sucede, pero no está bien. Por eso a veces es frustrante, pero bueno, es la realidad. Es lo que tenemos que Antes hacer de en derecho. que, antes de que sigas, Sí, le contamos para aquellos que por ahí no son colegas o que no son estudiantes de Derecho, el doctor Vidal Campos, por ejemplo, que era el autor que vos citaste anteriormente, falleció, por ejemplo, en 2004. Digo, estás tomando frases que ya nosotros las hemos estudiado, se han visto, tal vez parecen actuales por los momentos que uno está viviendo y no dejan de tener alguna resonancia que tal vez en otras circunstancias no la tendrían, pero quería aclarar eso, porque bueno, si empezamos a sacar frases, lo que nosotros hacemos es constitucionalistas, eh, nada, trasladarlos y contárselos. Lo aclaro por las dudas que alguien no los conozca, pero la mayoría de los que estás nombrando son referentes constitucionalistas de primera línea de nuestro país. sí, sí, totalmente. Un dato de color, por ejemplo, si quieren, que es más conocido hoy, que está saliendo mucho en la tele, el discípulo más conocido de Vidal Campos es Daniel Sapsay. También tienen a Pablo Manili, que fue discípulo de Vidal Campos. De Carlos Nino, el discípulo más famoso fue Roberto Gargarella. Todos los que estoy nombrando son titulares de Derecho Constitucional de la UBA y están en contra del DNU, que después, o sea, han opinado contra esto. Pero bueno, estoy hablando, o sea, acá cito a referentes del derecho constitucional, como decía Patricia, que tienen manuales, tratados. Igual, obviamente, en derecho siempre tenés alguien que opina completamente diferente a esto que estoy diciendo, es por ejemplo el procurador, el actual procurador, que es Rodolfo Barra, eh, que sostiene la teoría contraria, totalmente a favor de los DNU, eh, bueno, un poder inherente del presidente, y fue juez de la Corte Suprema en la época de Menem. Él hizo un famoso fallo operante. Entonces, en derecho siempre están las dos bibliotecas. Yo creo que esta es la biblioteca mayoritaria hoy en día y creo que es la correcta, pero bueno, les doy para que cada uno investigue y que sepa que existen diferentes visiones. Entonces, los decretos de necesidad y urgencia están regulados en el artículo 99, inciso tercero, en la Constitución Nacional. Si tienen una constitución, lo pueden ir a ver. En el artículo 99 se regulan las atribuciones que tiene el presidente de la nación. Y el inciso tercero justamente dice que participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Pero miren la primera oración, dice: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea, eso es claro, eh, es digamos, la pauta interpretativa con la cual tenemos que mirar todos los DNU y los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. Pero básicamente la idea es: no puede el presidente emitir disposiciones de carácter legislativo. Por todo lo que dijimos anteriormente, por el avance de cientos de años
de división de poderes, de lucha contra los reyes, de que las sociedades avanzaron a un concepto más científico, más racional de la distribución del poder, no puede. Ahora bien, había intereses en la Convención Constituyente que pusieron debajo de eso solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, no se trate de normas que reúnen materia penal, materia tributaria, materia electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Ahora lo vamos a ver con tiempo esto. Pero ya vean las materias que están absolutamente prohibidas. Materia penal, que es gravísimo. O sea, a más importante la materia, no se puede emitir DNU. Porque imagínense que el presidente puede dictar un DNU de materia penal. Crea delitos. Crea sin ningún tipo de discusión. Vos el día de mañana, si cortás una hoja de un árbol, vas preso. Eso no, eso conlleva para tener un delito tiene que haber digamos, una tipificación concreta de una acción, etc. Materia tributaria, poner impuestos. Las grandes revoluciones burguesas, la revolución estadounidense, la propia inglesa, se hicieron porque el rey cobraba impuestos. Imagínense que se permitían los DNU por materia tributaria. El principio básico es no taxation without representation, que esto sale, no imposición tributaria sin representación política. Esto surge de la Carta Magna Inglesa de 1815. Materia electoral o de régimen de partidos políticos. Es decir, el presidente en estas cuatro materias de ningún modo puede emitir DNU, porque imagínense que toca el régimen electoral, toca la formación de los partidos políticos. Ahí ya estaríamos en una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Justamente eso. Un presidente que gobierna por DNU, por decretos, en su momento le decían decretos ley. Una dictadura es, la palabra dictadura viene de dictum, de decir, lo que dice el líder, el dictador, es ley. Antiguamente la dictadura, el instituto de emergencia, el derecho romano, pero está muy limitado. Hoy lo que nosotros entendemos por dictadura es justamente que la palabra del líder, la palabra del presidente, es la ley. Lo que diferencia, lo que diferencia a las democracias en las cuales la ley viene del órgano legislativo. Y después sigue el artículo diciendo que el jefe de gabinete de ministros, personalmente, dentro de los 10 días, va a someter la medida a consideración de una comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara, y esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Y por último dice que una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros regulará el trámite y alcance de la intervención del Congreso. Es decir, el artículo, los constituyentes llegaron a un nivel de consenso y no pudieron avanzar más. Entonces dijeron, el control posterior de los DNU lo va a regular una ley especial, que es la ley 26.122, y que como vamos a ver es una ley pésima, mala, que no regula lo que tiene que regular y que la mayoría de la doctrina constitucional dice hay que derogarla, porque justamente le abrió una endija para que el presidente haga lo que quiera. Pato, yo no estoy llevando muy bien el horario, así que si me paso, vos en todo caso decime y lo Sí, que queda lo estamos, vemos son en... menos, sí, son menos 20. Cerrá si querés estos conceptos. Si quieren algunos de los que estuvo hablando el doctor pueden hacer preguntas y vamos cerrando 5 o 10 minutos más, porque ya estamos casi llegando a la hora. Así que yo cualquier cosa te digo, Paco. Eh, bueno, vamos a tratar de avanzar. Entonces, ¿qué dicen los DNU? Dos tipos de, dos tipos de restricciones. Unas que son las procedimentales, va a requerir un acuerdo general de ministros, todos los ministros van a tener que firmar el DNU, todos ponen el gancho, todos hacen cargo de la Constitución, incluido el jefe de gabinete. Esto no, la verdad que no es problemático porque, digamos, los ministros están sometidos a decreto del presidente. Entonces, imagínense que un ministro no firma el DNU, el presidente al otro día lo echa.
al minuto lo he hecho. Entonces, esto la verdad que no es ninguna limitación importante. Después de la firma corresponde un examen y control por el Poder Legislativo, que es la 26122, y dentro de los 10 días de dictado debe someterse a la comisión bicameral, que está compuesta por 8 diputados y 8 senadores en el Congreso, que opina, emite un dictamen y las cámaras definen si se aprueba o rechaza el DNU. Pero esta ley tiene un problema. Si llegamos lo vamos a ver hoy, si no en la próxima encuentro. Pero lo mejor que estableció este artículo fue las restricciones sustantivas. Es decir, que concurren circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios, que no pueda sesionar el Congreso, y que están vedados en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. Acá vamos a ver qué restricciones, en mi opinión, esto lo dice Pablo Manini, que es también un profesor de la facultad, que significa que la imposibilidad de que el Congreso intervenga debe ser interpretada estrictamente. No alcanza con que el Congreso esté en receso, dado que el presidente puede convocarlo inmediatamente a sesiones extraordinarias. Es decir, el argumento de que está en receso no sirve, desechado, afuera. Puede ocurrir que el Congreso esté en sesión, pero no pueda reunirse por circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor. Conflicto bélico, catástrofe natural, pandemia. En este caso sí podría corregir el DNU. No puede haber decretos por conveniencia, es lo que decíamos antes. El presidente no puede usar criterios de mera conveniencia para elegir entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de políticas mediante un DNU. Y los DNU no deben ser una alternativa a un proyecto de ley. Un ejemplo de DNU fue el fallo Peralta, que fue antes de la reforma del 94, pero que fue llamado como el primer corralito. Fue una de las razones por las cuales se reguló, que lo que hacía que se incautaran depósitos a plazo fijo de los ahorristas y se convirtieron en abonos, pero bueno, fue una incautación de ahorros. Por eso, esto lo pongo como ejemplo, pero para que piensen, el corralito también fue dictado por DNU, grandes violaciones a la propiedad privada fueron dictadas por DNU. DNU famoso, acá los tenemos. Creación del signo monetario austral, que fue antes de la reforma, que después perdió vigencia, no hubo problema porque lo ratificó el Congreso, pero bueno. El plan Bonex, que fue llamado el primer corralito. Crisis del cine nacional, que se modificó un hecho imponible, esta vez se legisló en materia tributaria, en materia de impuestos, se creó como un impuesto por DNU. Privatización de aeropuertos en la época de Menem, el corralito, la especificación de los ahorros. O sea, esto es lo que decíamos de que grandes violaciones a los derechos individuales han sido hechas por DNU. En la pandemia también se sacaron muchos DNU. Ahí hay una nota de Roberto Sá muy interesante. Y acá está la regulación de la ley 26.122, pero me parece que no vamos a llegar a verla. Lo podemos ver en la clase que viene, más puntualmente. Y me parece que sí. Pero lo que quería Yo tengo contarles era esto de que... antes, Sí, a ver si. No, no, ¿de dónde nos estaban viendo? Porque ahí nosotros tenemos una tradición desde el instituto que siempre comentamos desde dónde están residiendo. Obviamente Ciudad de Buenos Aires, provincia, Tierra del Fuego, Corrientes, Mendoza, Chaco, Formosa, Jujuy, ahí Gladys, Alcoba de Tucumán, Córdoba. Así que, Joaco, eso también lo que nos permite que todos estos conceptos se aplican, Río Negro ahí lo están poniendo, a lo largo y a lo ancho, ¿no? Esta cuestión de federalismo, de republicanismo que tenemos. Y bueno, nada, quería comentarte eso así, Misiones, todos se sienten representados también, ¿no? bueno, sí, buenísimo, porque justamente eso es un poco también la idea de lo que quiero expresar con esto de los DNU. Argentina es un país muy diverso, con muchas
no es lo mismo la realidad de Jujuy que la realidad de Tierra del Fuego, que la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, parte del diseño constitucional que se hizo a lo largo de años es que todos podamos opinar sobre los temas que van a regir nuestra vida. Cuando se concentra el poder, y los PNU son eso, en definitiva es eso, es la lógica de la emergencia que concentra el poder y cree que lo importante es la velocidad o la urgencia para legislar. Muchas veces quedan afuera muchas voces y muchos intereses que quizá apoyaban muchas ideas de los DNU, pero además hay un concepto que es la seguridad jurídica, que lo vamos a ver seguramente en el segundo encuentro, pero que el problema de los DNU es que generan inseguridad jurídica, porque la Corte, porque los tribunales los empiezan a atacar, muchas veces con justa razón, porque empieza a haber, por no haber respetado este proceso de crear legislación, empiezan a haber afectados, y los afectados se presentan y dicen, a mí esto me afecta. Entonces, se empieza a atacar al DNU, que es lo que está sucediendo ahora, y eso genera inseguridad jurídica, eso genera que no sabemos qué norma es la que está vigente. Y eso afecta, por ejemplo, a las inversiones, eso afecta a los negocios, eso afecta al mercado, eso afecta al funcionamiento de yo no sé si puedo tomar un empleado porque no sé qué regulación va a estar vigente. Digamos, el principio de legalidad a lo que apunta, que la ley salga por el Congreso, es que la ley sea estable y que el derecho sea estable. La Constitución a lo que apunta es que tengamos seguridad, seguridad en nuestras relaciones jurídicas, estabilidad. Entonces, un gran problema de la concentración de poderes de los institutos de emergencia es que nos genera inseguridad jurídica y es en parte lo que pasa hoy con los DNU que se emitieron. Porque como hoy quizá se producen DNUs que podemos estar de acuerdo en el fondo de las decisiones que toma el DNU, el día de mañana puede venir otro presidente y dictar por DNU un montón de cosas que no estamos de acuerdo. Y eso hace que el país se mueva en péndulo, que el derecho se mueva en péndulo. Eso aleja inversiones, eso ataca a la seguridad jurídica, eso afecta a la propiedad privada, eso afecta a la libertad en definitiva. Por eso, acá había una placa de antecedentes del derecho comparado, que si quieren la podemos ver mejor en el próximo encuentro, pero la mayoría de los países que regulan esta clase de decretos con contenido legislativo le ponen un plazo para que el Congreso lo autorice. Es decir, bueno, esto es una emergencia, te permito dictar DNU, pero el Congreso los tiene que aprobar en un plazo determinado. Y algo de lo que carece esta ley 2622 es eso, un plazo, que es la clave del error que tenemos nosotros. En Brasil o en Italia, si pasan 30 días y el Congreso no lo aprobó, el DNU cae. Acá no. Acá si pasan los días que pasan, pero el Congreso hace silencio, se entiende que el DNU sigue vigente. Y eso es un problema, porque los jueces empiezan a dictar inconstitucionalidades, empieza a existir incertidumbre. Entonces, bueno, por eso se dice que hay que reformar esa ley, que es la 2622. Sí, Pato. exacto. Incluso me acuerdo que empezaban a hablar de la comisión bicameral permanente y creo que ni siquiera estaba constituida, no sabía qué diputados Bueno, tenían que ir, con lo cual se generaba todo esto que estábamos hablando antes de seguridad jurídica. Em, bueno, ahí yo saqué una pregunta que, si te parece, la vamos a hacer el encuentro que viene. No sé si querés resaltar alguno de los conceptos o ya directamente quedamos para el próximo encuentro. Creo que no, fue. simplemente esto que ahí había una frase de James Madison, que fue uno de los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos. Ustedes saben que Alberti tomó como base la Constitución de Estados Unidos, que ellos tienen un libro que es El Federalista, que sería como nuestras bases, las bases de Alberti, que fue el libro en el que pusieron todos los conceptos previos a la Constitución. Los estadounidenses tienen el Federalista, y lo que decía James Mason para justificar la división de poderes era que
si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Un poco esta es la idea de la división de poderes. Los hombres no son ángeles. Los hombres tienen, digamos, hay una desconfianza de que si se le da mucho poder a las personas, a los líderes, el poder de alguna manera corrompe. Entonces esta idea que Madison toma de Montesquieu es, tiene que haber tensión entre los poderes, tiene que haber división de poderes para que exista libertad. Nada, terminar con ese concepto y en todo caso... Y ahí estaba revisando el chat y bueno, una de nuestras compañeras, Silvia Andrea Cordiano, también, y cerramos para tomar una frase, dice que el problema no son los decretos de necesidad de urgencia como herramienta para gobernar, sino el problema es el abuso ejerciendo, ¿no?, y violando la Constitución precisamente. Así que, bueno, Yami, no sé si vos querés cerrar. Yo agradezco a todos en este viernes, como dijo Joaquín, el fin de semana largo, por haberse conectado. Los esperamos el próximo viernes. Agradecerte, Joaquín, y bueno. Muchas gracias por la atención.